En este lugar, perdido en el tiempo y ausente de los mapas, se esconden en el resplandor del fuego los secretos de la ciencia y la superstición. Aquí, entre el susurro del viento y los árboles, la verdad espera a quienes se atrevan a escuchar. Cada semana nos reuniremos para compartir leyendas emocionantes e historias que encenderán nuestra imaginación. Un lugar lleno de enigmas y maravillas, creado para los valientes exploradores de lo desconocido. Un lugar al que llamamos Campamento Misterio. El misterio de hoy, el jinete sin cabeza. Hay quienes dicen haberlo visto. Un hombre a caballo, cubierto por una capa oscura, cruzando el bosque a toda velocidad. Lo llaman el jinete sin cabeza. No habla, no se detiene y nadie sabe de dónde viene. Solo aparece cuando la noche es densa y el viento sopla fuerte entre los árboles. Cuentan que en un pequeño valle del estado de Nueva York, donde los álamos crecen rectos como lanzas y el otoño tiñe todo de rojo y dorado, vivía un jinete. No tenía nombre, ni rostro, ni cabeza. Solo el retumbar de los cascos de su caballo rompía el silencio de la noche. Este lugar se llama Sleepy Hollow, un nombre real que aparece en los mapas antiguos y en libros de historia. Su nombre significa el vacío adormecido, y es famoso por una leyenda que se ha contado durante más de 200 años. Según las crónicas y relatos antiguos, el jinete sin cabeza fue un soldado. Participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, un conflicto real que ocurrió entre 1775 y 1783, donde las colonias americanas lucharon por separarse del dominio británico. Nadie sabe con certeza su nombre, pero muchos creen que era un húsares de Hesse, un grupo de soldados alemanes que apoyaban al ejército británico. Estos hombres venían de tierras lejanas, hablaban otro idioma y vestían uniformes brillantes, con sombreros altos y largas espadas. Durante una de las batallas, cuentan que un cañón explotó cerca del bosque y el jinete cayó, pero su historia no terminó ahí. Desde entonces, muchos testigos aseguraban haberlo visto galopar por entre los caminos rurales de Sleepy Hollow, buscando algo o a alguien. Pero aquí es importante detenerse. Aunque la historia suena espeluznante, no tiene por qué darnos miedo. Ningún relato antiguo puede tocarnos si lo observamos con curiosidad, como quien mira una pintura vieja o escucha una canción de otro tiempo. Este jinete, más que un fantasma, es una sombra del pasado, un símbolo de misterio que nos rodea cuando cae la noche. Washington Irving, un escritor nacido en 1783, fue quien le dio forma a esta leyenda en su libro The Legend of Sleepy Hollow, publicado en 1820. Irving no inventó al jinete desde cero, sino que recogió fragmentos de historias que ya circulaban entre los vecinos de Tarrytown y Sleepy Hollow, uniendo trozos de historia, superstición y paisaje. Él decía que el valle tenía una atmósfera tan tranquila, tan sumida en sus propios pensamientos, que los sueños y la realidad a veces se confundían. En su relato aparece un personaje muy curioso, Ichabod Crane, un maestro de escuela, delgado, alto como un palo y muy supersticioso. Le gustaban las historias de miedo, pero se asustaba fácilmente. Un día, al volver solo por el bosque después de una fiesta, Ichabod vio una figura montada en un caballo negro. La figura no tenía cabeza. En su lugar, sostenía una calabaza encendida entre las manos. Muchos creen que esta escena fue solo un producto del miedo de Ichabod. Otros piensan que fue una broma que le jugaron unos vecinos. Y unos pocos, los más atentos al murmullo del viento, dicen que sí, que el jinete sin cabeza aún cabalga en las noches más oscuras, cuando la luna está oculta y el silencio se hace más profundo.
Lo interesante es que el jinete sin cabeza no solo aparece en Estados Unidos, existen leyendas muy parecidas en otros lugares del mundo. En Irlanda, por ejemplo, se cuenta la historia de Dullahan, un mensajero oscuro que recorre los caminos llevando un látigo hecho de una columna vertebral y que aparece en las noches de tormenta. Pero en este caso no vamos a hablar del miedo ni del castigo, sino del símbolo. En el folclore celta, perder la cabeza no era solo algo físico, sino también espiritual. Significaba haber perdido el rumbo, estar desconectado de uno mismo. En Alemania, hay relatos de caballeros sin cabeza que castigan a quienes han cometido injusticias. Y en algunas partes de América Latina, sobre todo en zonas rurales, se ha hablado de un jinete solitario, cubierto de polvo, que cruza los campos al atardecer buscando paz, no venganza. Todas estas historias tienen algo en común: un viajero nocturno, solitario, que surge cuando el mundo está en silencio. No busca hacer daño, no grita, no golpea, solo pasa como si el tiempo mismo lo llevara. ¿Por qué tantas culturas tienen versiones del jinete sin cabeza? Tal vez porque los seres humanos, desde siempre, han sentido respeto por la oscuridad, por aquello que no se ve con claridad. La noche nos obliga a imaginar, y la imaginación es uno de los poderes más grandes que tenemos. Volvamos entonces a Sleepy Hollow, ese valle rodeado de colinas suaves y árboles antiguos. Allí hay un puente de madera y una iglesia con un campanario que aún suena los domingos. Todo sigue en pie. La historia del jinete no ha desaparecido, pero se ha transformado. Ahora es parte de los libros, de las visitas guiadas, de las estatuas en las plazas. Es una leyenda viva que invita a preguntar: ¿qué hay detrás de esta historia? Muchos expertos en literatura y folclore dicen que el jinete sin cabeza simboliza la forma en que el pasado vuelve cuando lo olvidamos. Es un recuerdo que no se deja borrar. Cuando no entendemos bien de dónde venimos o cuando no escuchamos las voces antiguas, los ecos regresan disfrazados de historias. Entonces, la próxima vez que escuches hablar del jinete sin cabeza, no pienses en gritos, calabazas o fantasmas. Piensa en un bosque, en un caballo galopando entre las hojas secas, en una figura que atraviesa la niebla como un pensamiento que no se ha dicho en voz alta. No viene por ti, ni por nadie, solo pasa como el viento, dejando una pregunta suspendida en el aire. Y esa pregunta es importante, porque las leyendas como esta existen sino para despertar la curiosidad, para que los niños y niñas como tú se pregunten por qué el mundo es como es, por qué recordamos lo que recordamos y por qué incluso las historias más antiguas siguen hablándonos al oído. Cuando mires una colina lejana, una sombra entre los árboles o una calle vacía al anochecer, piensa que allí puede haber una historia esperando ser contada y que tú puedes ser quien la descubra. El jinete sin cabeza sigue cabalgando, sí, pero para recordarnos que el misterio siempre está ahí en la oscuridad. A veces está en lo que olvidamos mirar, recordar. Y si alguna vez ves una silueta entre la niebla o escuchas cascos lejanos cuando nadie más los oye, no corras. Tal vez no sea un fantasma, tal vez sea un recuerdo olvidado que viene a buscarte. Porque el jinete sin cabeza aún está ahí, recordando el pasado. Y esta noche, cabalga. Eso es todo por hoy en Campamento Misterio. Manténganse curiosos. Sigue nuestro podcast y cuéntale a tus amigos. Búscanos en YouTube, Instagram y TikTok para no perderte ninguna de nuestras aventuras. ¡Hasta la próxima, amigos!